que cobré de más, se lo voy a dar cuatriplicado. O sea, que él iba a dar de su dinero a los que él le robó. Él quería hacerlo bien. Él quería empezar de nuevo con Jesús. Él dijo, este comienzo de aquí en adelante va a ser diferente. Y yo tengo que empezar por mí. Porque a veces esperamos, Dios, haz esto, haz esto. No, nosotros tenemos que dar el paso. Nosotros tenemos que decirle, Señor, aquí estoy. Me rindo ante tus pies. Haz tu voluntad en mi vida. Y entonces Dios comienza a trabajar. Entonces Dios se comienza a glorificar. Y eso fue lo que Zaqueo hizo. Zaqueo dijo, yo tengo que aprovechar esta oportunidad porque no se me va a volver a dar. A veces Dios nos da una oportunidad y la dejamos pasar. Y es como dice uno, se te fue el avión porque perdiste el vuelo. Y entonces te lamentas. Decía, wow, esa era mi oportunidad y la perdí. Pero Zaqueo no. Él dijo, yo no lo veo, me voy a subir a un árbol y lo voy a ver. Yo quiero saber quién es Jesús. Cuando a mí me hablaban de Jesús, yo decía, sí, Él está en el cielo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario. Pero yo no sabía quién era Jesús. Cuando Dios me trajo a sus caminos y me permitió conocerle, y el mismo Espíritu Santo me puso en mi corazón que al comenzar a estudiar la palabra, aprendí a quién es Jesús. Pegué a conocerlo mejor. Las cosas que Él hace, las cosas que Él seguirá haciendo. Porque todos los días uno aprende algo nuevo de Dios. Todos los días uno aprende algo. Porque tú puedes leer el mismo verso todos los días y todos los días el Espíritu Santo te enseña algo distinto. Porque yo lo he vivido. Pero aquí nada detuvo a Zaqueo. Él dijo, yo voy a conocer a Jesús. Él rindió su vida a Jesús. Y el tema de hoy, ahora que lo mencioné, es rinde tu vida a Dios. Nosotros tenemos que rendirnos. No que Dios, tú haz conmigo como tú quieres. No, nosotros tenemos que dar el paso. Dios te llama. Dios toca la puerta de tu corazón, nosotros damos el paso. Por eso es que tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos si le servimos a Dios o no. Él no nos obliga. Él no te obliga a servirle. Pero sí en el tiempo, porque el que no lee Biblia, y yo siempre digo, no es que yo le meta miedo a la gente. Apocalipsis dice que va a venir un gran juicio para este mundo. Y el que rechaza a Jesús va a ser parte de ese juicio. Porque la Biblia lo estipula. La Biblia ha hablado de muchas cosas que estamos viendo que está sucediendo en el mundo actual. Desde que yo tengo conocimiento, sé que la Biblia existe. Yo sé que no son cuentos de nadie ni un cuento de hadas. Es una realidad. Esta Biblia es la palabra viva y eficaz de Dios. Muchas de las cosas que ahí Jesús dijo, las estamos viviendo hoy en día. Pero mucha gente sigue ignorando. Mucha gente sigue ignorando la voz de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que ser como Zaqueo. Zaqueo no perdió esa oportunidad. Rendir nuestra vida a Dios no es solamente decir creo en Jesús. Es permitir que un encuentro con Cristo cambie nuestra manera de vivir. Porque muchos dicen, yo tengo a Jesús en mi corazón, pero viven una vida lejos de Dios. No conoces a Jesús, no tienes a Jesús en el corazón. Lamentablemente hay mucha gente que dice, yo vivo como Dios quiere que yo viva, pero uno lo ve y sabe que no está viviendo la voluntad de Dios. Porque cuando Cristo viene a la vida de uno y uno deja que Él sea el que domine, uno cambia. Dios transforma. Dios comienza a trabajar con nuestras vidas de una manera que ningún hombre, ninguna mujer puede hacerlo en la tierra. Cuando yo pequeño iba creciendo, hacía muchas maldades, hacía muchas cosas mal hechas y muchas pelas que cogí. ¿Y eso me enderezó? No. Crecí, logré ser policía, conocí a mi esposa ahí. ¿Eso me cambió? Tampoco. Cuando Dios permitió que me viniera para el estado de la Florida, ahí fue donde Él comenzó a llamarme más fuertemente, porque en Puerto Rico Él me llamaba y yo lo ignoraba.
Y cuando yo abrí el corazón a Él y le permití que Él morara en mí, ni mi padre me reconocía. Mi padre me decía el pequeño Hulk, porque yo me encendía como un fósforo. Y mi padre no me reconocía. Él le decía a mi madre, él está actuando. Ya mismo él deja esa actuación y va a ser el mismo. Pero él se dio cuenta que no era una actuación, que de verdad yo había cambiado. Y él comenzó a hacerme preguntas y yo le dije, yo le abrí mi corazón a Cristo. Yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que yo me dio la oportunidad y yo lo dejé entrar y cambió mi vida. Y mi padre quedó impactado porque él decía, este no lo cambia nadie, pero él vio que Jesús me cambió. Y él me decía, sigue ese camino, que ese es el camino verdadero. Porque se dio cuenta que por años él trató de hacer, no lo logró. Pero Jesús sí lo logró. Alabado sea el nombre de Jesús. Zaqueo era un publicano y que significaba recaudador de impuestos, que trabajaba para el imperio romano. Eran judíos vistos como traidores, ve lo que ahorita le está explicando, y pecadores pecadores públicos, porque cobraba dinero de su propia gente para dárselo al pueblo opresor. Y solían robar al exigir más de lo debido. Por eso es que los publicanos eran odiados, porque abusaban de la autoridad que los romanos le daban. Hoy en día vemos eso. Hay trabajos que te tratan así, aún familia que te tratan mal, que te cogen, se aprovechan de tu nobleza para engañarte y sacar de ti lo que ellos no deberían hacer. Pero cuando venimos al Señor, Dios no es así. Dios es un Dios que es un Dios de amor, un Dios que nos enseña la realidad de la vida, que nos enseña cómo conducirnos en este mundo, que nos enseña cómo vivir una vida agradable a Dios. Jesús no solamente quería visitar su casa, Jesús quería transformar su corazón. Porque Jesús, ya él sabía que él iba a ir a encontrarse con Zaqueo. Jesucristo, la Biblia dice que él era 100% hombre y 100% Dios. Él sabía lo que iba a suceder, pero Zaqueo no. Pero Zaqueo quería ir a conocer a Jesús. Y él le dio esa oportunidad y le dijo, hoy moro en tu casa. Y desde ese entonces Zaqueo no fue el mismo. Él administró a su corazón, él administró a su vida y su casa fue salva. Porque él les dejó entrar a Jesús. Él no dejó entrar cualquier persona a su corazón y a su casa. Fue a Jesús quien él dejó entrar. El Jesús que toca las puertas de nuestros corazones día tras día. Y a veces nosotros ignoramos esa voz porque queremos seguir viviendo nuestras vidas conforme como nosotros pensamos que es la correcta. Pero Dios lo que quiere es el bien para nosotros. Zaqueo no solamente recibió a Jesús en su casa, él rindió su vida a Jesús. Como dije ahorita, fue tanto el impacto que él recibió cuando Jesús estaba en su casa, que él mismo dijo, yo voy a dar la mitad de mi riqueza a los pobres. Yo voy a devolver lo que robé. Ese fue el impacto que Jesús hizo en él. Ese fue el cambio que comenzó a suceder en la vida de Zaqueo. Él no perdió su tiempo. Él dijo, si yo voy a conocer a Jesús, yo me voy a entregar a la voluntad de Jesús. Si yo voy a conocer a Jesús, yo quiero que Él me guíe. ¿Cómo es que yo debo vivir? Zaqueo no perdió la oportunidad. Zaqueo dijo, yo voy a hacer conforme Dios ponga en mi corazón. Porque en la Biblia no dice, tienes que dejar esto, tienes que hacer esto, si no salió de él. Él dijo, Señor, yo voy a hacer esto. Porque fue tanto el impacto que él recibió de Jesús que él comenzó a cambiar rápidamente. El rendir tu vida es dejar que Jesús entre. Zaqueo estaba acostumbrado a controlar su propia vida. Sí, porque él controlaba la vida de él y la de los que él les cobraba los impuestos. Porque en ese entonces él cobraba los impuestos y había un soldado romano ahí.
Y el que no pagaba los impuestos era detenido. Porque él decía, mira, no me pagó. Y rápido el romano lo ponía en la cárcel. Por eso es que lo odiaban. No es como ahora que tú le puedes evadir los taxes, pero llega el tiempo cuando ellos vienen por ti y te meten preso. Porque hemos visto artistas que han estado presos por no pagar sus impuestos. Pero en aquel entonces era en el momento. Ahí rápido encarcelado. Y ellos eran odiados, siendo ellos judíos, pero trabajaban para el opresor. Cuando Jesús llegó a Zaqueo, él tuvo que abrirle la puerta. Y él abrió dos puertas, la de su casa y la de su corazón. Porque si Jesús entra, pero tú no le abres tu corazón, él tan solo entró a tu hogar y vuelve y se va. Pero cuando tú abres tu corazón, él entra y dice la Biblia que él cenará contigo y tú con él. O sea que él va a morar contigo. Él no va a venir por un ratito. Si tú lo dejas ahí, él comienza a trabajar con tu vida. Si tú lo dejas ahí, él comienza a transformar tu vida. Él comienza a darte lo que tú verdaderamente necesitas. Porque a veces nosotros queremos cosas que Dios sabe que no nos van a ayudar. Él nos da lo que necesitamos. Y así es como nosotros debemos orar. Señor, dame lo que yo necesito. Porque si fuera por cada uno de nosotros, le pedirían 1 millón o 2 al Señor. Y si Él los daba, pues fuéramos todos millonarios. Pero Dios no trabaja así. Uno de los enemigos más grandes del hombre, y cuando digo hombre, incluyo a todo, mujer, niño, todo, es el dinero. Eso te cambia totalmente. Y si no, miren la farándula. Toda esta gente millonaria famosa, ellos mencionan a Dios de labios, pero ¿vivirán entre ellos? De ninguna manera. Por eso es que la Biblia dice, de labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Porque el Dios de ellos es la fama, el Dios de ellos es el dinero. El Dios de ellos es tener fama, que la gente lo siga, que la gente diga, wow, mira a este hombre, como atrae mucha gente, alabado sea el nombre de Jesús, pero ellos sabiendo que si la muerte los alcanzan, ni los millones, ni la fama los va a llevar al cielo. Porque la Biblia dice que es a través de Jesucristo que nosotros tenemos la salvación. No hay ningún otro método, no hay virgen, no hay santo, no hay nadie, es Jesucristo. Pero tenemos que hacer como hizo Zaqueo, buscar a encontrarnos con Jesús y dejarlo entrar en la casa. Dejar que Él entre, dejar que Él tome control. Porque nosotros siempre queremos estar en control y no, tenemos que darle el control a Él. Porque Él es el mejor que sabe cómo nosotros somos. Porque ni nosotros mismos nos conocemos como Él nos conoce. Nosotros podemos estar en una situación y tú no sabes cómo tú vas a reaccionar hasta que tú reaccionas. Pero Dios sí ya sabe. Él sabe cómo tú vas a reaccionar. Él sabe las palabras que van a salir de tu boca. Él sabe lo que tú vas a hacer. Él lo conoce todo. Aún nosotros llevamos 37 años y yo no sé muchas veces lo que ella está pensando, ni ella sabe lo que yo pienso. Pero Dios sí. ¿Ve? Porque es un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que todo lo sabe. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ve? Él está a la puerta. O sea que cuando tú sientes en tu corazón que Dios te está hablando, Él está a la puerta. Pero Él no va a entrar porque Él es un Dios ordenado. Él entra cuando tú le dices, Padre, entra en mí, cámbiame, haz algo con mi vida. Ya yo me cansé de vivir como vivo. Ya yo me cansé de estar sufriendo. Ya yo me cansé de estar con esta enfrenta que no me deja vivir. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Nosotros tenemos que dar el brazo a torcer.
Dejar que Él sea el que controle, porque Él va a seguir tocando, Él va a seguir llamando, Él no se va a cansar hasta que Él venga por su iglesia, pero mientras tanto Él va a seguir amonestando nuestras vidas, mientras tanto Él va a seguir llamándonos, mientras tanto Él va a seguir tocando la puerta, porque Él quiere que seamos salvos. Él no se va a rendir, nosotros nos rendimos, nosotros nos hacen algo y rápido, no voy más para la iglesia. O va en casa un familiar y te hacen algo, a ese no lo visito más. Y la Biblia dice, estar paz con todo. Si no te gustó algo, mira, habla con esa persona. Pero sin pelear, habla. Mira, no me gustó lo que hiciste. Pero no, primera reacción, lo voy a sacar de Facebook e Instagram. Voy a delete el número de él para que no me llame más. ¿Y qué estamos haciendo? Haciendo enemistad con la misma familia. Yo sé que a veces uno se duele, pero cuántas cosas a mí no me han hecho en el evangelio y me han dolido, pero yo he dicho, Señor, yo lo dejo en tus manos, y he visto cómo Dios se ha glorificado, he visto cómo Dios ha restaurado a la otra persona y me ha restaurado a mí, porque yo he decidido hacer la voluntad de Él. Yo he decidido decir, Señor, toma tu control y arregla tú esto, porque yo no lo puedo arreglar. ¿Ve? Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que nos llama día a día. Ese es el Dios que toca a la puerta para que tú lo dejes entrar. Porque mucha gente piensa que servirle al Señor es aburrido. Yo antes, para estar contento, tenía que estar endrogado, borracho. Y me di cuenta que eso no era alegría. Eso era momentáneo. Todos los días ahora me levanto y estoy con gozo. Todos los días estoy contento, porque aunque hayan pruebas y tribulaciones en mi vida, yo sé que hay un Cristo que está conmigo. Yo sé que hay un Cristo que me está protegiendo. Yo sé que hay un Cristo que me está guiando. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo sé que Él está conmigo. La Biblia dice, y estaré contigo hasta el fin. Dios no miente. Dios es un Dios verdadero, alabado sea el nombre de Jesús. Cuando te damos la oportunidad, Él se queda ahí permanente. ¿Sabes cuándo se va? Cuando lo botamos para afuera. Cuando le decimos, ya no te voy a servir. El Espíritu Santo está sobre toda la tierra. Y Él sigue caminando contigo, pero no dentro de ti. Porque cuando tú lo contristas, Él no mora en vasos sucios. Él se mueve, Él camina contigo, Él te sigue amonestando y diciéndote, no sigas haciendo esto, pero ya Él no mora en ti, porque tú lo sacaste de la casa. Decidiste volver al bando que no tenías que volver. El enemigo es astuto, y desde el principio Él es astuto, porque Él engañó a Eva. Él la engañó, Él buscó la manera de engañar a Eva, y la convenció a tal grado que ella convenció a Adán. Satanás, desde que decidió irse en contra de Dios, la Biblia lo declara como el padre de mentira. ¿Por qué? Porque todo lo que él hace es una mentira. Hay esta gente se creen que porque tienen $1 billón en el banco, ese dinero le va a durar para siempre. O porque viven en una mansión, van a vivir siempre así. Si tú te sientas con ellos y tú les preguntes y ellos son sinceros, te van a decir que son unos infelices. ¿Y sabe por qué yo sé eso? Héctor Delgado, que antes era el Father, nosotros lo conocemos a él. Y él lo ha dicho, yo era un miserable. Se encerraba en su cuarto y lloraba como un niño. Y tenía dinero, tenía fama, pero no tenía a Jesús. ¿Ve? Su matrimonio destruido. Pero él decidió irse al bando de Jesús. Él decidió dejar los millones. Él decidió dejar la fama. Y Dios lo tiene hoy pastoreando, presidente de un concilio. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros le damos la oportunidad de que Dios se manifieste en nuestras vidas, Él comienza a hacer unos cambios que jamás nosotros lo veíamos en nuestras vidas, pero ya Dios lo ve. Sí, porque Dios ve cosas que nosotros no vemos. Para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Dios todo lo hace, Dios todo lo puede. Pero nosotros tenemos que dejar que Él haga el cambio. Porque
si tú tienes a Dios contigo y tú comienzas a fallarle, Él se comienza a contristar. Y cuando Él se comienza a contristar, tú lo estás empujando hacia el lado porque ya tú no lo quieres escuchar. Estás escuchando otra voz, estás pendiente de otras cosas y lo estás ignorando. Y cuando tú vienes a ver, como le pasó a Sansón. Sansón jugaba. Oh, ahí vienen los filisteos y el poder de Dios venía sobre él y él los dominaba. Pero un día no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y él dijo, saldré como las otras veces, pensando, Dios me va a librar otra vez. Y esta vez Dios no lo libró. Le sacaron los ojos, dice la Biblia, y lo tenían como un esclavo. Todo porque no quiso usar la voluntad de Dios. Y Dios lo usaba. Y Dios le dio poder para él controlar y dominar a los filisteos. Pero él estaba jugando en dos aguas. La Biblia dice que tú no le puedes servir a dos señores. Porque a uno lo vas a amar más y al otro lo vas a despreciar. Y eso lo dice la Biblia. Eso no son inventos míos, la Biblia lo dice. Mucha gente dice, no, yo puedo hacerlo del mundo y servirle a Dios. Mentira de Satanás. Porque te vas a enfuscar tanto a las cosas del mundo, al sistema del mundo, que te vas a apartar de Dios. Te vas a alejar de Dios. Porque eso te va a llamar tanto la atención que te vas a desviar del camino donde Dios quiere que tú estés. Y yo puedo hablarte de eso porque de ahí fue que Dios me sacó. Yo no nací como mucha gente que nacieron en un hospital y se criaron en el evangelio. Yo no tuve ese privilegio. Yo conocí a Dios después de grande, después de adulto. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero tú sabes por qué Dios permitió todo esto en mi vida. Para que yo le pueda testificar a la gente que Dios es real, que Dios es un Dios vivo, que Dios cuando promete algo, Él lo cumple. Por eso es que yo puedo predicar que yo sé lo que es el mundo y sé que es servirle a Dios. Yo lo viví. Alabado sea el nombre de Jesús. Puedes venir a la iglesia, puedes escuchar prédicas, puedes cantar, levantar tus manos, pero llega un momento en que tienes que decir, Señor, entra en mi vida y toma el control. Porque ir a la iglesia va cualquiera. Tú entras por la puerta, te sientas como están ustedes aquí. Yo no, yo estoy parado, estoy predicando, pero uno se sienta, escucha un sermón, se goza, pero se va para la casa igual. Así hace mucha gente. Y dice, no, yo soy cristiano, yo voy a iglesia tal, pero ¿está Dios en ti? Mucha gente tiene la idea errónea que es servirle a Dios. La Biblia dice que es en espíritu y en verdad. La Biblia dice que hay que buscarlo constantemente. La Biblia dice que hay que pedirle perdón diariamente. La Biblia dice que hay que orar diariamente. Dice orar sin cesar. O sea, tú puedes estar en tu trabajo y no es que estés hablando y orando, pero en tu mente tú puedes estar meditando en el Señor. Puedes estar hablando con Dios en tu mente. Y eso es orar. Pero la gente dice, no, yo tengo que estar en la iglesia para orar. Si tú no oras en tu casa, ni en el trabajo, ni donde quiera que estás, no esperes orar en la iglesia, porque lo estás haciendo mal. Dios quiere que seamos reales. Él sabe lo que nosotros podemos dar. Él lo sabe. No, que yo puedo dar 30%. Y Dios dice, no, tú puedes darme el 60%. Y Él te lo dice, porque te viene ese pensamiento a la mente. No, yo sé que yo puedo dar más. Eso es Dios hablándote. Pero tú piensas, no, eso soy yo diciéndome, no, yo lo puedo hacer. Pero ese es Dios diciéndote, tú lo puedes hacer, pero no quiere. Rendir tu vida significa dejarlo que Él Rendir tu vida significa dejar lo que te aleja de Dios. Zaqueo entendió que no podía encontrarse con Jesús y continuar viviendo de la misma manera. Ya él sabía que si él conocía a Cristo, él no podía seguir igual. Por eso fue el empeño de él de saber quién era Jesús.
Porque a veces tú oyes de Jesús, a veces tú dices, wow, Dios hizo un milagro en tal sitio, Dios se manifestó y tú quieres vivir esas experiencias, tú quieres vivir cerca de Dios para ver lo que Dios puede hacer, lo que tú puedes ver que Dios haga. Y así estaba Zaqueo. Su encuentro con Cristo produjo cambio. Él se rindió. Él dio la voluntad de él. Él dijo, no, ahora voy a hacer como tú me dirijas. Ahora yo voy a seguir tu palabra. Ahora yo voy a hacer tu voluntad. Él no dijo, viniste a mi casa, comiste conmigo, te fuiste y ya me olvidé quién es Jesús. Zaqueo no hizo eso. La Biblia dice que él rápido comenzó a hacer cambios en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es una realidad. Cuando Cristo entra, algo tiene que cambiar. Porque si tú abres tu corazón a Dios y no hay cambio, tú te convenciste, pero no te convertiste. Porque estar convencido, tú puedes llorar, tú puedes decir, wow, Dios habló a mi vida, pero tú lo que estás es convencido. Pero cuando tú te conviertes, los cambios suceden. Porque cuando tú te conviertes, te dices, voy a hacer tu voluntad. Es como yo decía el viernes. Mucha gente hoy en día dice, yo soy cristiano. Pero en la Biblia no dice, vayan a ser cristianos. Jesús les dijo, y por todo el mundo y a ser discípulos. ¿Y tú sabes cuál es la diferencia de un cristiano y un discípulo? Un cristiano es cualquiera. Un discípulo hace la voluntad de Dios. Un discípulo se somete al Señor. Un discípulo vive conforme a la Biblia. Un discípulo obedece la voz de su pastor, que es Cristo Jesús. Eso es un discípulo. Pero hoy en día la moda es, no, yo soy cristiano. Y es triste porque uno dice, wow, se dejan convencer fácilmente. Y es porque no quieren soltar las cosas del mundo. No quieren soltar las poca vergüenza. No quieren dejar lo que Dios no le agrada. Y por eso ellos dicen, no, yo soy cristiano, pero en verdad no están convertidos. Están convencidos, pero no están convertidos. Zaqueo cambió su relación con el dinero, porque la Biblia lo dice, él rápido le dio la mitad de sus bienes a los pobres y devolvió a los que él le había robado. Eso fue ahí. Él dijo, ya tú no eres mi Diosito. Ahora yo tengo el Dios verdadero en mí. Ahora yo tengo al que me va a salvar. Ahora yo tengo el que me va a redimir. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora yo conozco el que me va a llevar al cielo. Ya yo no te necesito. Yo soy rico, pero la riqueza no me va a llevar al cielo, sino que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Zaqueo sabía que su vida tenía que cambiar. Él no se quedó igual. Otros tendrán que cambiar, que mucha gente no le gusta estos cambios. Su manera de hablar, manera de tratar a otro, sus amistades, hábitos, su orgullo, manera de pensar y su vida espiritual. Mucha gente no le gusta hacer esos cambios. Quieren venir al Señor, pero siguen hablando de la misma forma como hablan afuera. Siguen con sus amistades que no le dan ejemplo. Mira, yo decía los otros días que estábamos dando un estudio y ese es mi hijo, mi hija y mis nietos. Y ellos saben que llegaba viernes y mi casa se llenaba porque yo era el líder de ellos, pero para hacer lo malo. ¿Ves? Cuando yo abrí mi corazón, que Dios me llamó y yo me entregué mi vida a Cristo, todas esas amistades se fueron. Porque el líder de ellos ya no era líder de ellos. Ya el líder de ellos se había cambiado de bando. Ya el líder de ellos no hacía las pocas vergüenzas que ellos hacían. Ellos comenzaron a darse cuenta que ya no era el mismo. Algunos me testeaban. Oh, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo soy cristiano ahora, yo le sirvo a Dios. Qué bueno. Y yo le decía,
tú debes también buscar de Dios. Y hasta ahí lo dejaban. Porque después de ahí no se comunicaban más. ¿Por qué? Porque les hablé malo según ellos. Les dije, no, tienes que dejar, como dije, tu forma de hablar, de actuar, esos hábitos que a Dios no le agradan. Pues cuando tú tienes que entregar todo eso, por eso es que la gente no quiere acercarse a Dios, por eso es que la gente no quiere buscar de Dios, prefieren perder una salvación para estar disfrutando de las cosas del mundo, que entregar su vida a Dios y ser salvo y olvidarse de las cosas del mundo, que eso no te va a llegar a ningún sitio. Porque la gente se aferra tanto a las cosas del mundo que dicen que no pueden vivir sin ellas. Y eso es mentira del diablo. Porque si fuera así, yo estuviera todavía haciendo las pocas vergüenzas que yo hacía antes. Estuviera bebiendo, estuviera hablando malo, porque eso era lo que yo hacía, me agradaba, me creía que era alguien. Y en la verdad yo no era nada, ni en el mismo infierno yo era algo. Porque era monigote del diablo. Jugaban conmigo, se burlaban de mí. Tú no lo veías, pero el diablo y sus demonios, cuando tú no le sirves a Cristo, ellos se burlan de ti, se ríen de ti. Mira cómo lo tengo, mira cómo la tengo. Ella se cree que está viviendo bien, pero mira, está lejos de Dios. Por eso es que sigue sufriendo, por eso es que le siguen saliendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque el diablo hace ver como que estamos bien, pero la verdad es lo que hace es encaminándote para el infierno. Pero la gente están tan pegados al mundo que no quieren entregar sus cosas. A mí se me hizo difícil. A mí el enemigo me traía a memoria las cosas que yo hacía, mis amistades. Pero, ¿sabes qué? Él me quitó todos esos deseos. Me quitó todo eso. Y yo no cambio lo que tengo por lo que yo tenía antes. Porque no vale la pena. Rendirte a Dios es confiarle toda tu vida. Cuando tú te rindes a Dios, es que tú le dices, Señor, tú ahora mandas en mi vida. Y haces como Él te dirija. A veces nos dirige a hacer cosas que no nos gustan, pero es la voluntad de Él. A veces pone en el corazón, como dije ahorita, pedirle perdón a alguien, pero es que yo no lo hice mal. Pero la Biblia dice, perdona a los que te oprimen, los que te hacen mal. Y tú vas y pides perdón. Tú dices, mira, perdóname. Si te ofendí en algo, perdóname. Y esa persona queda impactada. ¿Sabes por qué queda impactada? Una, tú le estás pidiendo perdón. Y dos, se están dejando saber que, wow, yo fui el que le hablé mal, lo hice mal. Y él me está pidiendo perdón a mí. Él está viniendo a reconciliarse conmigo cuando yo fui el que lo traté mal. Cuando yo fui el que hice todo malo para ofenderlo. Eso es lo que hace Dios. Y esa persona comienza a pensar y dice, pero ¿por qué es que las hacía ahora? Y es que entonces si te habla, te va a preguntar por qué eres diferente. Ahí Dios te está abriendo esa puerta para que tú le digas, yo le di mi vida a Cristo. Cristo me cambió y el lamento que yo tenía lo convirtió en gozo. Porque eso es lo que Dios hace. Dios abre las puertas para que tú puedas testificar de lo que Él ha hecho en tu vida. Lo que Él ha hecho, los cambios. Porque la gente cuando te ven, ellos saben que tú estás diferente y comienzan a estudiarte, comienzan a mirarte y decían, pero este no es el Héctor que yo conocía. Este no es el hombre que se reía conmigo y que hacíamos barbaridades. ¿Qué pasa con él? Y llega el momento que te preguntan, ¿tú te convertiste fue? Y porque ellos saben lo que es convertirse al Señor, pero no dan ese paso. Y cuando tú le testificas de lo que Dios ha hecho en tu vida, que restauró tu matrimonio, te quitó del vicio de las drogas, del alcohol, que restauró tu vida con tus hijos, con toda tu familia. Eso es algo grande, eso es algo poderoso y el único que lo puede hacer es Dios. El único que puede cambiar todo es Dios. Pero tenemos que rendirnos a Él. Zaqueo no sabía todo lo que le sucedería después de aquel día. Él no lo sabía. Yo imagino que él pensaba, algo va a suceder aquí. Porque yo he escuchado los milagros que Jesús está haciendo. Él sabía que al dejarlo entrar a su casa, algo iba a suceder. Él dijo, yo quiero saber
qué Jesús va a hacer en mi vida. Yo no quiero ser un espectador más. Yo no quiero ser alguien que escucha. Yo quiero ser alguien que vive con Jesús. Yo quiero ser alguien que Cristo me dirija. Pero tomó una decisión. Jesús, mi vida ya no será igual. Él sabía que desde aquel entonces él no era el mismo Zaqueo. Ese pueblo judío que lo odiaba se tuvo que dar de cuenta que desde que él conoció a Jesús cambió. Yo me imagino que él dejó hasta el trabajo. Me imagino que él dijo, yo no voy a cobrar más los impuestos porque yo no le voy a estar sacando el dinero a mi gente para dárselo a los romanos. Porque cuando Dios transforma, Él cambia todo. Él cambia nuestros hábitos. Él cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar delante de todas las personas ahí afuera. Aunque mucha gente nos ve como anticuados, que nos ven como que somos de otro planeta. Y en la verdad, somos de otro planeta, pues pertenecemos al cielo. La Biblia dice que Él fue a hacer morada, preparar morada para cada uno de los que le sirvan. Nosotros no somos de aquí de la tierra, somos del cielo. Pero tenemos que rendir nuestras vidas a Él para que Él pueda llevarnos con Él. Para que podamos ver a Dios cara a cara. Porque dice la Biblia que el hombre que ve a Dios se muere. Pero cuando tu vida sea transformada, sea levantada en la gloria de Jesucristo, vamos a ver a Dios cara a cara, vamos a conocerlo en persona, vamos a saber quién es el Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas. Lo vamos a conocer. Y dice la Biblia que es por una eternidad es para siempre. Aquí nosotros tenemos los días contados, pero cuando estemos en el cielo, ahí no hay número. Ahí no hay cuenta, ahí no hay año, ahí no existe el tiempo, porque Dios es el tiempo. Pero dice la Biblia que el que no acepta a Cristo, que lo rechaza, será condenado. Mucha gente dice que cuando uno predica así, que uno está amenazando usando, no, la Biblia es la Biblia. Dios a mí me llamó para predicar su palabra, no para hacer sentir bien a las personas. Dios me llamó para que yo predique la verdad. Y la verdad, dice la Biblia, que te hará libre. ¿Por qué? Porque si tú aceptas la verdad, que es Jesucristo, esa verdad te va a hacer libre. Esa verdad te va a cambiar tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que es vuestro culto racional. Si leemos esto, cuando dice sacrificio vivo, es cuando nos sacrificamos para Dios. Uno de los sacrificios que a mucha gente se le hace difícil hacer es ayunar. Que yo lo que voy a pasar hambre. Y no, cuando tú estás ayunando ante la presencia de Dios, tu espíritu se fortalece y tu carne se debilita. ¿Y qué pasa ahí? Que lo espiritual crece más en ti, que lo espiritual coge más fuerza, que lo espiritual domina, que es lo que se supone que nosotros hagamos. Vuestro culto oracional es mantener la comunión con Dios todos los días, orar todos los días. Dios no quiere solamente 1 hora el domingo o 2 horas. Él quiere tu corazón, tu familia, tus decisiones, tus planes, tus talentos, tu finanza, tu futuro y toda tu vida. Dios quiere ser el centro de todo. Porque cuando tenemos a Él, cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, Él toma el control. Y todo lo que necesitamos, ni a veces tenemos que pedírselo porque Él nos los da. Jesús decía, si a las aves del cielo que no trabajan, no siembran, no cosechan, Dios las alimenta, imagínate nosotros que valemos más que una ave. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que nosotros necesitamos? Pero Él no tiene niños engreídos. Él no te va a dar todo porque tú te lo mereces, porque tú eres una criatura hecha por Él. Porque cuando Él te forma y Él te crea, tú eres una criatura.
pero no eres hijo de Dios. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo. Ahí te conviertes en hijo, ahí te conviertes en un seguidor, ahí te conviertes en alguien que aceptaste y dejaste que Dios tome el control en tu vida. Voy a entrar a los 3 principios, pues estaban en los 3 primeros puntos y ahora voy para los 3 principios. Primer principio. Rinde tu corazón. Porque si tú no rindes tu corazón, no vas a lograr nada. Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón para, tú te mueres. Pero cuando dice mana la vida, te está hablando en lo espiritual. Es porque del corazón es que salen los deseos, salen las decisiones, salen todos los pensamientos. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando dice guarda tu corazón es porque a veces nuestro corazón, la misma Biblia dice que nos engaña, nos hace entender o creer en algo que no es realidad. Un ejemplo grande que yo había dicho hace un mes o 2 atrás, cuando una pareja está junta, y el hombre o la mujer duda y dice, me está engañando y no es verdad. ¿De dónde salió ese pensamiento? Del corazón. Y entonces tú pegas a observar a esa persona y a lo mejor es que está pasando por una situación y no te lo ha dicho, pero rápido el corazón te dice, te está engañando. Rápido el corazón te dice, vélalo, porque te está fallando. Y comienzas a chequearle el teléfono, comienzas a seguir a esa persona. A veces discuten. Han llegado hombres y mujeres que han matado a su pareja por un celo que no es ni real. Porque el corazón engaña. Y cuando no tenemos a Dios, que es el que toma control, el corazón nos engaña, nos guía para que fracasemos. Y es engañoso y como le creemos, porque es nuestro corazón, pues creemos todo lo que el corazón siente. Creemos que lo que estamos sintiendo es verdad. Lo hacemos real en nuestra vida. Y es un engaño de nuestro propio corazón. Por eso es que la Biblia dice, guárdate de él, cuídalo. Pero ¿cómo tú lo puedes cuidar? Que Dios tenga el control. Lo que gobierna tu corazón terminará gobernando tu vida. Y eso es una realidad. Tienes que aprender que lo que gobierna tu vida, lo que tú quieres lograr y tú sabes que no es de parte de Dios, aléjate. A veces queremos vivir y hacer cosas que de verdad no están en los planes de Dios. Y entonces cuando fracasamos, qué rápido nos acordamos de Dios. Señor, ayúdame. Hice esto mal, tomé esta mala decisión y me salió todo mal. Sí, ahí rápido nos acordamos de Dios. Rápido sabemos, no, Dios nos puede ayudar. Pero ¿y si Dios dice, no te voy a ayudar? Él es soberano. Él toma sus propias decisiones. Él no se deja llevar por nuestros sentimientos ni por lo que nosotros le pedimos. Él se deja llevar por su gobierno, por su autoridad, por su poder. Porque Él nos conoce, Él sabe lo que nos va a beneficiar, Él sabe lo que nos va a destruir. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces Él permite cosas en nuestras vidas que nosotros le pedimos para que aprendamos que no es lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. A veces Dios lo permite. Oh, tú quieres esto, cógelo. Entonces, cuando sale todo mal, Señor, pero mira, no, tú lo querías, yo dejé que tú lo cogieras, yo no te lo di. ¿Y por qué? ¿Por qué me diste esto? No. Tú lo cogiste. Yo te decía que no. Es lo mismo, muchos años atrás me pasaba. Iba con mi esposa a un dealer y porque yo me antojaba de ese carro, yo hacía lo que fuera para salir con ese carro. Y que muchas veces me cogieron de bobo. ¿Por qué? Porque me antojé de un carro. No, di un carro y una motora por un carro. Y después caí en cuenta y dije, wow, caí de bobo. Le regalé la motora a ellos. ¿Ve? Porque el corazón quería ese carro. Y así son las cosas en el Señor.
Dios sabe lo que en verdad a nosotros nos va a beneficiar. Dios sabe lo que a nosotros nos va a levantar. Dios sabe lo que a nosotros nos va a ayudar hacia adelante. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que rendirnos ante su presencia. Principio 2. Rinde tu voluntad. Que eso es bien difícil para los hombres hacer y las mujeres y todo el mundo. Rendir tu voluntad para que sea la voluntad de Dios. Eso es bien difícil. Porque ¿qué quiere decir eso? Que ya tú no estás en control. Cuando tú rindes tu voluntad, tú estás diciendo, haz conmigo como tú quieras. Tú sigues viviendo y cuando vas por un sitio donde no es, tú sientes que el Espíritu dice, por ahí no es. Y tú te enderezas. ¿Por qué? Porque ya no es tu voluntad. Tú dices, no, yo voy a escuchar tu voz. Yo voy a seguir tu camino. Yo voy a hacer tu voluntad. Y aunque yo quiera irme por este lado, tú dices que sea por aquí. Y aunque yo pienso que no me va a ir bien, pero como es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Y cuando llegamos al otro lado, nos damos cuenta que la voluntad de Dios era para bendecir nuestras vidas. No lo que estábamos viendo, sino lo que Dios tenía para nosotros en el otro lado. Porque a veces nos dejamos engañar. Pensamos, wow, Dios quiere que haga esto, pero si me voy por ahí me va a salir mal. Dios nunca nos va a meter por un sitio para hacernos daño. Sí permite que hayan pruebas, luchas, batallas en nuestras vidas. Y uno dice, wow, pero si yo le sirvo a Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque es la forma como Dios nos forma. Es la forma como Dios nos procesa. A veces tenemos una enfermedad, le oramos y Dios no nos sana porque con esa enfermedad es que Dios te mantiene buscándolo. Y aunque uno diga, pero dice la Biblia que por tu llaga fuimos ya sanados. Pero si te sano a ti, te me vas a ir. ¿Ves? Dios sabe el futuro. Dios sabe qué vamos a hacer. A veces Dios dice, no, te voy a dejar aquí, pero esto no te lo voy a quitar. La Biblia dice que Pablo le decía que le quitara el aguijón que él tenía. Y que Jesús le dijo, bástate de mi gracia. Con quien dice, no te voy a quitar ese aguijón. Porque mientras ese aguijón esté ahí, tú vas a seguir haciendo tu voluntad, mi voluntad. Si te quito el aguijón, va y dejas de ser Pablo y te convierto otra vez en Saulo. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro futuro. Nosotros podemos hacer planes, pero la última palabra la tiene Dios. El último que toma la decisión es Dios. Nosotros a veces dañamos, pero el plan de Dios no se daña. Nos dañamos nosotros. El plan de Dios y el propósito de Dios se cumple. Nosotros somos los que nos alejamos del propósito de Dios. Nos alejamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nos alejamos de lo que Dios quiere hacer con nuestra familia. ¿Por qué? Porque el orgullo es tan grande que queremos, ese ego es tan grande que empujamos a Dios para el lado. Y como Dios es un Dios de orden, Él no te obliga. Él te amonesta, pero no te obliga. En Lucas 22:42 dice, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto era Jesús orando en el Getsemaní. Orando. Él le dijo al Señor, porque ahí estaba orando el hombre. No era Jesucristo el Dios, el hombre. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero en la Biblia no dice que Dios le contestó. Jesús sabe que él tenía que seguir el proceso. Él sabe que minutos después lo iban a arrestar. Él sabe que lo iban a azotar. Él sabe que le iban a poner una corona de espinas. Él sabía que le iban a azotar. Él sabía que iba a cargar una cruz pesada y iba a ser crucificado. Pero él dice ahí, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero Dios no le pasó la copa. Él tuvo que terminar lo que él vino a hacer aquí en la tierra. A veces nosotros estamos pasando por situaciones y le pedimos a Dios que nos saque de ella. Y Él no te quita la situación, Él te ayuda a pasarla. Porque como dije, es como Él nos procesa.
es como Él nos ayuda a crecer espiritualmente. A veces pasan cosas en nuestras vidas que a veces nos sentimos solos. A veces pensamos que Dios nos abandonó. A veces pensamos que ya Dios no nos escucha. Pero es que Dios nos está procesando y nos tiene en el desierto para que crezcamos espiritualmente. ¿No estuvo Israel 40 años en el desierto? Y murió, toda esa generación murió. Porque Él lo estaba procesando a ellos. El camino para la tierra prometida era como de 3 días. Y se tardaron 40 años. Dios los desvió por otro lado. ¿Por qué? Porque cuando Él los sacó de Egipto, ellos no estaban preparados para pelear. Ellos no estaban preparados para defenderse, porque eran esclavos. Lo mismo que es la gente que le sirve al mundo. Son esclavos de Satanás. So, Dios tiene que prepararte, tiene que procesarte para que tú aprendas a pelear. So, imagínate, si Él pasa a ellos por ese camino de 3 días, la mayoría iban a morir. Y los otros iban a ser esclavos de los que los cautivaran. Y Dios dijo, no, te vas por este lado. Y ellos comenzaron a murmurar. Ellos comenzaron a hablar mal de Dios y de Moisés. Y Dios dijo, esta generación no va a llegar a la tierra prometida. Y todos murieron en el desierto. Pero el desierto es donde Dios nos procesa. En el desierto, cuando nos sentimos solos, es cuando Dios trabaja con nuestras vidas, siempre y cuando nosotros dejamos que Él trabaje. Siempre y cuando nosotros digamos, Señor, es tu voluntad. No entiendo lo que tú estás haciendo, pero hazlo. Porque la Biblia dice que todo proceso viene para bien. Que Dios nunca nos va a dejar solos aunque nos sintamos solos. A veces nosotros creemos que estamos solos y ¿sabes qué? Que es que Jesús te está cargando en sus brazos y las pisadas que tú estás viendo son las de Él, no son las tuyas. Yo siento la presencia de Dios. Y nos mantenemos lejos de Él porque no le creemos. Porque no queremos aceptar lo que Él quiere hacer con nosotros. Rendirnos es, como dice el americano, give it all. Dáselo todo a Dios. Dios no es loco. Yo antes siempre decía que Dios no es loco ni le pica el coco. Porque Dios no es loco, Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe cómo Él nos va a guiar. Él sabe cómo Él nos va a llevar por el camino. No nosotros, Él. La rendición comienza cuando dejamos de preguntarnos solamente qué queremos nosotros y comenzamos a preguntarle a Dios qué quiere Él. Sí, porque a veces mucha gente que le sirve a Dios se hinca a orar y es pide. Y en ningún momento dice, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes lo que tú me debes dar que me va a ayudar. No, yo necesito esto. Yo necesito esto otro. Y por eso es que no recibimos nada. En Santiago dice, pedís y no recibiréis porque estás pidiendo mal. Sí, porque Dios no tiene hijos añoñados. Él no va a añoñar a nadie. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Él. Tenemos que vivir conforme a como Él nos quiere guiar. Nosotros a Él nunca lo vamos a mandar. Y como otras veces yo he dicho, le sirvamos a Dios o no, Él siempre va a ser Dios. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pero actuamos como si yo no le sirvo a Dios, ni que fuéramos gran cosa. Si ni el mismo Jesús, Él pasó la copa de Él. Él no negoció. Él no dijo, bueno Jesús, es verdad, tú eres mi hijo. Vamos a hacerlo así. Él no negoció con su hijo. ¿Quiénes somos nosotros para negociar con Él? Para decirle, no, es así como yo quiero vivir. No. Si Jesús no negoció con Él, ni el Padre con Él, ¿por qué nosotros queremos negociar con Dios? No, si tú me das esto, yo te sirvo. Como si Dios fuera un negociante, un comerciante. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios hace como Él quiere en nuestras vidas. Y mientras mantengámonos lejos, nunca vamos a prosperar.
Mira, podemos hacer lo que sea, podemos inventar un negocio y si no es la voluntad de Él, no vamos a prosperar. Porque el que te tiene el pie expuesto es Dios. Porque Él no te va a prosperar cuando tú no quieres abrir las puertas de tu corazón. Y Dios está hablando. Dios está hablando. Alabado sea el nombre de Jesús. Tercer principio. Rinde tu futuro. Porque qué mucho planificamos nosotros para el futuro, sin saber si vamos a llegar a la mañana. Pero tenemos planes. El año que viene voy para Hawái o voy para China, sin saber. Porque si no llegamos allá. ¿Ve? Y no es malo planificar, pero es bueno planificar bajo la voluntad de Dios. Señor, si tú me permites, yo me gustaría visitar este país, me gustaría ir a este sitio. Si tú me lo permites. Y si es voluntad de Él, te sale todo bien. Hasta te aparece dinero que tú ni pediste y dices, wow, tengo las vacaciones cubiertas. Porque así es como Dios trabaja. Pero cuando nosotros nos empeñamos a hacerlo nosotros, todo nos sale mal. Todo. Y los chavos que nos hacemos, creemos que nos hacemos, se nos van otras cosas. Se daña el carro, se te rompe el aire en la casa, se te explota una tubería en la casa y tienes que gastar. No, este dinero yo lo tenía para esto, pero como lo estás haciendo fuera de la voluntad, Dios permite las cosas para que aprendamos. En Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, deja que la voluntad de Dios sea la que se haga en tu vida. Confía que Él sabe lo que está haciendo. Y vas a ver la mano de Dios a tu favor. Vas a ver que Dios te va a defender. Porque la Biblia dice que Dios peleará por nosotros. Estar tranquilo. Pero siempre y cuando estamos haciendo la voluntad de Él. Porque el enemigo quiere tratar de destruirnos, pero cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Él tiene límite. Y son cosas que Dios le permite, pero no puede destruirte porque Dios está contigo. Dios te está dirigiendo. Dios te está protegiendo. Dios te está cuidando. Alabado sea el nombre de Jesús. No necesitas tener todo bajo control cuando sabes que tu vida está en las manos de Dios. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a las manos de Dios, dejamos que Él esté en control. Sabemos que Él está en control. Y no estamos pensando, no, lo tengo que hacer así porque va a salir mal. En vez de decir, Señor, ¿cómo tú quieres que yo haga esto? ¿Cómo tú quieres que yo le hable a esta persona? ¿Cómo tú quieres que yo fabrique estas cosas? Y Dios te dirige. Pero cuando lo queremos hacer nosotros, lo dañamos. Lo dañamos porque el ser humano muchas veces todo lo que toca lo daña. Lo dañamos. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo nosotros. Tenemos el control nosotros. Nosotros, yo soy el que mando. Y con esto termino. Hace muchos años atrás, íbamos a la iglesia y yo era bien machista. Yo decía que en mi casa se hacía lo que yo decía. Y estaba en la iglesia. Y un día Dios me mostró que Él es el que está en control. Un día fuimos a la iglesia, iba discutiendo con ella por el camino. Cuando llegamos, yo alabando a Dios. Wow, el que me veía, mira el siervito, está buscando de Dios. ¿Qué buscando de Dios? Eso era una apariencia lo que yo tenía. Y ese día Dios me mostró quién es Él. Ese día el pastor termina de predicar y me llamó al frente. Después que el altar se le había llenado, él me llamó a mí por nombre. Me dijo, Espada, ven aquí. Y yo dije, ¿qué quiere este ahora? Para que tú veas como yo era. Y me paro ahí. Y él viene y me dice, con que yo no mando en tu vida. Y yo en el momento pensé, ¿de qué habla él? Y miré por donde estaba mi esposa y él dijo, no, ella no ha hablado conmigo.
yo no mando en tu vida. Y ahí me di cuenta que era Dios hablándome a través de él. Y él dice, para que tú veas que yo estoy en control, yo tengo autoridad sobre ti. Cuando él hizo así, él ni me tocó y yo me caí al suelo. Y todavía el día de hoy me acuerdo que él se arrodilló al lado mío y me dijo, si puede, levántate del suelo. Yo estaba consciente, podía hablar, escuchar y mirar, pero no me podía parar del piso. No entendía lo que me estaba sucediendo. Y el Señor levantó un evangelista y él vino donde mí y me dice, hasta que tú no te rindas a Dios y entregues tu vida, de ahí tú no te vas a levantar. Y para que veas, si yo era tan machista y me creía que me podía escapar de todas, comencé a pensar en mi abuela que había muerto y comencé a llorar como si yo pudiera engañar a Dios. Y ese hombre de Dios me dice, es de corazón, yo no quiero lágrimas. Y ahí en el suelo Dios me rompió. Ahí en el suelo Dios me mostró que Él tenía poder y autoridad sobre cada vida. Porque yo no me podía levantar. Cuando Dios me rompió, cuando yo me rendí a Él, Él me dejó levantarme del suelo. Y le pedí perdón a Dios y me dijo, no, pídele perdón a ella. Y Dios me mostró su poder. Me mostró que Él es el que está en control. Me mostró que cuando nosotros nos decidimos darle la vida a Él, Él es el que nos manda. Él es el que nos guía. Es el que nos lleva y nos trae. Zaqueo comprendió eso. Zaqueo dijo, yo tengo que hacer lo que Dios me diga. Y cambió desde ese entonces hacia adelante. Zaqueo nunca, jamás fue el mismo. Y todo aquel que le da la vida a Cristo, jamás vuelve a ser el mismo. Porque como dije ahorita, hay gente que se convencen, pero hay gente que de verdad se convierten. Y cuando tú te conviertes, no es que ya eres alguien diferente, es un proceso. Pero tú tienes que dejar que Dios haga ese proceso en tu vida. Tienes que dejar que Dios sea el que te amoldee. Tienes que dejar que Dios te forme. Y lo mejor es leer la Biblia. Lo mejor es orarle a Dios. Lo mejor es acercarse a Dios. Porque así es como Dios comienza a trabajar en nuestras vidas y a cambiarnos. Tenemos que rendir nuestras vidas al Señor. Si queremos escuchar la trompeta cuando sea el momento, cuando Cristo, el Señor le diga, ve por tu iglesia. Porque la Biblia dice que el que no esté preparado no va a escuchar esa voz de trompeta. Cuando Dios le diga, hijo mío, ve y trae a tu novia. Ve y trae a tu iglesia. Ve y trae a los redimidos. Ve y trae a los que tú le preparaste morada aquí en el cielo. Cuando eso suceda, la Biblia dice que el que no esté haciendo la voluntad de Dios no va a escuchar esa voz. No va a ser levantado, no va a ser transformado al cuerpo espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso lo dice la Biblia. Yo no me lo estoy inventando. Es Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra, dice la Biblia, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas y discierne todos los pensamientos del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder que te lee completamente de arriba abajo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es el evangelio de Jesucristo. Desde un principio se habla de Cristo. Y después cuando Él vino a la tierra se hicieron los evangelios. Pero la Biblia completa habla de Jesucristo. No dice Cristo, no dice Jesús, pero las cosas que habla, uno se da de cuenta que estaba hablando de Jesucristo. Estaba hablando de la venida de Él. Estaba hablando porque en Isaías, bajo el Espíritu Santo, dijo, porque nacido es un niño y se llamará Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Y eso fue el profeta Isaías. Y ese cumplimiento él no lo vio. Después Juan el Bautista lo anunció. Y Cristo comenzó su ministerio. Cristo comenzó a predicar.
Cristo comenzó a salvar, Cristo comenzó a libertar, Cristo comenzó a sanar, Cristo comenzó a hacer lo que el Padre lo mandó a hacer aquí en la tierra. Y dijo, y me voy, pero no los dejaré solos. Voy a enviar al Consolador, que Él es Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nos damos a Dios, somos sellados con el Espíritu Santo. Ya le pertenecemos a Dios. Ya el diablo sabe que tomamos una decisión de cambiar de bando. Ya el enemigo sabe que él no te va a dejar de atacar, pero él sabe que tiene limitaciones. Él sabe que él ya no puede entrar por tu casa como Juan por su casa, porque ahí manda Cristo. Ahí la casa fue limpia. Ahí la casa fue liberada. Ahí fue la casa transformada. Y él sabe que él no puede entrar. Pero tú sabes cómo él entra. Cuando tú y yo lo dejamos entrar nuevamente a nuestras vidas. Y él vuelve y entra. Y la Biblia dice que busca 7 demonios peores que él para morar en ti. Y eso lo dice la Biblia. Y es una realidad. Porque cuando tú le sirves a Dios y te apartas, el estrado tuyo, el que tú estás viviendo ahora, es peor que como tú eras antes. Y la gente dice, pero ¿por qué es que estoy viviendo ahora así? Porque la Biblia dice que Él viene e invita a otros demonios en tu vida. Tú la vida que tenías antes fuera de Dios no va a ser la misma, va a ser peor. ¿Por qué? Porque te decidiste darle la espalda a Dios. Decidiste rendirte al sistema del mundo, al sistema del enemigo. Porque cuando la Biblia dice el mundo, no está hablando de la tierra como tal, está hablando del sistema satánico que existe. Porque el que ve noticias que muchas leyes en contra del hombre hacen. Todas las leyes que ellos ahora hacen. ¿Y quién está detrás de eso? El diablo. Controla a toda esta gente para que ellos dicten leyes en contra de la Biblia del Señor, la palabra de Dios, en contra de Dios, para que la humanidad se sienta cómoda, que no se dan de cuenta que lo están encaminando para el infierno. Sí, porque todas estas leyes que ellos están creando, eso es que el enemigo los está controlando a ellos. Y por eso es que el gobierno, hay países que permiten, porque eso lo estaba escuchando hace poco, que permite que un padre se acueste con su propia hija. Eso es incesto, lo dice la Biblia, pero en ese país ahora es legal, siempre y cuando ya tenga 12 años. Mire qué barbaridad está, como este mundo está. ¿Cómo tú vas a pretender coger a tu hija y acostarte con ella? Y la ley no hace nada porque es legal. Entonces dígame usted, ¿eso no es el diablo? ¿No se dan de cuenta que el enemigo está trastornando a todo el mundo para ponerlos en contra de la ley de Dios? Si la Biblia dice que acostarte con tu hijo o con tu hija es incesto, ¿cómo ellos van a aprobar una ley y irse por encima de la Biblia y decir que es legal? Pero la gente no lo ve. Sí, mucha gente dice, wow, qué loquera, pero viven conforme a eso. Hace unos años crearon una nueva Biblia. Sí, porque está la Biblia King, ahora hay una Biblia Queen. Y ellos cambiaron 8 versículos. Porque esa Biblia es para los homosexuales, para las lesbianas. Y le cambiaron donde dice que el hombre no se echará con el hombre y la mujer con la mujer. Esos versos los quitaron. Pero no, y dejaron el resto de la Biblia. Pero yo digo, qué inteligentes son. Porque la Biblia misma dice que el que le añade o le quite a la Biblia va a ser condenado. Esa parte ellos no la leyeron y la dejaron en la Biblia. Para que tú veas cómo el diablo los engaña. Y si ellos me están oyendo, mire, lee la Biblia para que vean el error grande que cometieron. Sí, porque la Biblia es bien clara y dice, el que le quite y le añade a este libro será condenado. Y ellos quitaron 8 versos, los que les conviene. Y ahora se llama la Bible, the Queen Bible. Y la gente todavía no se da cuenta que el diablo está detrás de todo esto. Por eso es que tenemos que rendir nuestras vidas a Dios. Este mundo
no va a mejorar, se va a poner peor. Y el que está lejos de Dios se va a ir enredado con el mundo, lamentablemente. Porque mientras tú sigas amarrado de ese mundo, vas a seguir lejos de Dios. Póngase de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo he terminado el mensaje. Y yo sé que Dios ha hablado en esta hora. Yo sé que Dios está ministrando a nuestras vidas.